Hola, soy Sandra y en este video te muestro cómo hacer este cepillo de dientes en crochet, un diseño estilo amigurumi que a muchas de ustedes les ha gustado. Es un proyecto sencillo, rápido y perfecto para aprovechar esos materiales que nos van quedando de otros trabajos. Además, es ideal para regalar a alguien especial del área dental. Yo usaré los materiales que ves en pantalla, pero siéntete libre de usar los que tengas a mano. Solo recuerda que el grosor del hilo y el gancho influirán en el tamaño final del cepillo. Dicho esto, comienzo este proyecto con un anillo mágico. Y voy a hacer 8 medios puntos. En este proyecto voy a hacer una variante del medio punto. Inserto el gancho por el centro del anillo mágico, tomo la hebra pasando el gancho por encima y la paso por el anillo mágico. Luego tomo la lazada nuevamente, esta vez pasando el gancho por debajo de la hebra y la paso por ambas hebras para completar el punto. Lo marco y continúo haciendo medios puntos. De igual forma, tomo la hebra por encima, la paso por el centro del anillo mágico y la tomo ahora por debajo para completar el punto, quedándome así el segundo medio punto. Y continúo haciendo medios puntos hasta completar 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quedándome así estos puntos. Ajusto el anillo mágico tratando de que me quede lo más cerrado posible en la parte central. En esta primera vuelta voy a hacer un punto deslizado en el primer medio punto. Retiro el marcador y hago el punto deslizado. En las vueltas siguientes tejeré en espiral. Este punto deslizado solo será en esta primera vuelta. Iré escondiendo esta hebra a medida que hago los puntos de la segunda vuelta, que la comienzo con un medio punto. Inserto el gancho por debajo de las hebras del medio punto en la vuelta anterior y hago el medio punto. Lo marco y continúo haciendo medios puntos, uno por cada punto en la vuelta anterior. Llevo 2, 3, 4. Iré acomodando esta pieza para que vaya tomando forma. 5, 6, 7, 8. Quedándome así esta vuelta terminada. Voy a acomodar la pieza para que me sea más fácil tejer las vueltas siguientes. Corto la hebra que ya ha quedado asegurada, retiro el marcador y comienzo la tercera vuelta con un medio punto. Lo marco y continúo haciendo medios puntos hasta completar 8. Un medio punto por cada punto en la vuelta anterior. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De la vuelta 4 a la 25 sigo tejiendo 8 medios puntos en cada vuelta. Como esta pieza es pequeña, voy a tener cuidado de no atravesar otros puntos por accidente. Voy aplastando la pieza mientras tejo para que me sea más fácil hacer los medios puntos, pero siempre con cuidado de sacar el gancho por el centro y no enganchar una hebra de otro punto.
Si no tienes mucha experiencia tejiendo proyectos pequeños, tómate tu tiempo para que te quede lo mejor posible. Este es un proyecto sencillo, pero que requiere paciencia si queremos un resultado prolijo y bonito. Si estás comenzando en el mundo de los amigurumis, este es un buen proyecto para practicar, ya que las manos de los muñecos suelen hacerse con vueltas de pocos puntos. Si se te complica demasiado, puedes comenzar la base de este cepillo con más puntos, como por ejemplo 10 o 12. Solo ten en cuenta que el resultado será más grande. Continuaré haciendo vueltas de 8 medios puntos hasta llegar a la vuelta 25. A medida que vaya ganando altura este proyecto, iré rellenando esta pieza. Yo me ayudo con un gancho más delgado. También se pueden usar las tijeras o con un palito de madera. Así ha quedado esta pieza hasta la vuelta 25. Comencé también otros dos cepillos usando dos ganchos diferentes, con hilo más delgado. Para la pieza mediana y pequeña, dividí el hilo rosado que tiene 7 hebras. Usé 4 hebras con gancho de 2 milímetros para la pieza mediana y 3 hebras y gancho de 1,5 milímetros en la pequeña. De esta forma puedo ver si el patrón funciona utilizando diferente grosor de hilo y gancho. Dicho esto, comienzo ahora la vuelta 26. Retiro el marcador y hago un medio punto en el primer punto. Lo marco, hago otro medio punto en el segundo punto. Y ahora voy a hacer 4 aumentos, es decir, 2 medios puntos en cada uno de los puntos. Hago el primero, inserto en el mismo punto para hacer el segundo. Así me queda este primer aumento. Me paso al siguiente para hacer mi segundo aumento. Hago el primero e inserto en el mismo punto para hacer el segundo medio punto. Me paso al siguiente para hacer el tercer aumento y hago el cuarto aumento. En el siguiente, un medio punto y en el último punto, un medio punto, culminando esta vuelta con 12 puntos. Esta secuencia con aumentos le dará la forma a la parte superior del cepillo de dientes donde agregaremos las hebras de hilo. Retiro el marcador y comienzo la vuelta 27 con un medio punto. Lo marco y continúo haciendo medios puntos por toda la vuelta. Uno por cada punto en la vuelta anterior. 12 medios puntos en total. Llevo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Retiro el marcador y de la vuelta 28 a la 34 haré 12 medios puntos en cada una de las vueltas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y así se va viendo esta parte del cepillo de dientes. Voy a aprovechar y rellenar parte del cepillo que olvidé hacerlo anteriormente.
Así me ha quedado esta pieza hasta la vuelta 34. Ya se empieza a notar bien la forma del cepillo y la diferencia de tamaño entre las tres versiones. Ahora voy a agregar las hebras de hilo en la parte superior para simular las cerdas del cepillo. Para ello voy a colocar alfileres como guía, pero este paso es opcional. Esta fila sería la que está encima de la fila de los aumentos. Voy a contar a partir de la fila de los aumentos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tengo 8 filas en esa parte del cepillo y voy a calcular para trabajar solamente en 5 de las filas. Voy a pararme aquí y voy a contar 1, 2, 3, 4, 5 y voy a colocar el alfiler ahí. Voy a contar nuevamente hacia arriba: 1, 2, 3, 4, 5 y lo coloco en la misma línea vertical, justo en el punto que visualmente está alineado con el otro. Voy a moverlos un punto hacia la izquierda para que visualmente se vean mejor cuando ponga las hebras de hilo. Voy a contar ahora hacia la derecha para colocar el otro alfiler. 1, 2, 3, 4, 5. Y a la derecha del punto voy a colocar el otro y voy a contar hacia arriba nuevamente: 1, 2, 3, 4, 5 y voy a contar también 1, 2, 3, 4, 5 y lo coloco a la derecha del punto. Acomodo esta pieza para que me queden lo más centrado posible estos puntos y voy a comenzar a colocar las hebras de hilo. Para ello voy a utilizar estas hebras de hilo que me sobraron de otro proyecto. Son restos de hilo del pelo de una muñeca y es el mismo hilo que estoy usando en este proyecto. Voy a calcular un largo aproximado para cortar las hebras que voy a colocar en la parte superior del cepillo. Como esta hebra irá doble, voy a calcular que el largo sea de 2 pulgadas aproximadamente. Al colocarla sobre mi dedo índice, más o menos coincide con esa medida. Corto la hebra. Y como esta es una hebra corta, voy a ir cortando poco a poco y repetir este paso con cada una de las hebras. Al colocarlas en la palma de mi mano, también puedo guiarme para cortar las hebras con esa medida, envolviendo el hilo alrededor de la mano tantas veces como necesite. Luego corto por la parte superior y por la inferior. Esta puede ser una buena opción para ti si quieres obtener varias hebras de forma rápida. El largo exacto no es tan importante, ya que una vez estén todas las hebras en el cepillo, habrá que cortarlas para emparejarlas y darle forma. Ahora me voy a ayudar con un ancho más delgado para comenzar a colocar las hebras de hilo. Retiro el alfiler, inserto el gancho por el punto para pasar la hebra doblada. Voy a colocar entre 7 y 8 hebras aproximadamente, dependiendo también del grosor del hilo que esté usando. Iba a colocar solo 3 hebras. Déjame rectificar y tomar otra para que el cepillo tenga más cuerpo. En este caso tengo unas 6 hebras, que al doblarlas serán 12. Paso las hebras con ayuda del gancho y las paso por el centro como me ves hacer en el video. Las aseguro e iré repitiendo este proceso con cada una de las hebras para el cepillo. Ya coloqué estas 5 primeras hebras, ahora voy a añadir otras 4 hacia la derecha para completar un total de 5 en esta fila.
Con estas hebras como guía voy a seguir rellenando el centro del cepillo con una fila central del mismo color que usé para el cuerpo de este. Te muestro todo el proceso. Recuerda que puedes adelantar el video si ya sabes cómo hacerlo. Para las hebras centrales voy a colocar el doble de hebras. Así esa parte queda más tupida. Pero esto es totalmente a gusto personal. Ve probando y añade tantas hebras como creas necesario, según como te vaya gustando el resultado. Y así han quedado colocadas estas hebras. Ahora toca acomodar el cepillo y comenzar a cortar para darle forma. Iré cortando poco a poco tratando de que quede lo mejor posible. Voy a aprovechar para rellenar esta parte del cepillo con los restos de las hebras que he estado cortando.
Corto la hebra con la que estaba tejiendo, dejándola larga para cerrar la parte superior con aguja lanera. Termino de rellenar esta parte del cepillo colocando la cantidad suficiente para que quede un poco plana. Es totalmente a gusto personal. Deja que tu cepillo tenga su propia personalidad. Ahora con la aguja lanera voy a cerrar esta pieza, pasando la aguja por entre los puntos, como te muestro en el video. Culmino pasando la aguja hacia el centro y estiro para cerrar la parte superior de la pieza. Luego escondo la hebra entre los puntos para asegurarla. Y la saco por la parte central del cepillo, dejándola como parte de las hebras decorativas. Continuaré recortando hasta estar conforme con el resultado. Y así me ha quedado este cepillo de dientes terminado. ¿Qué te parece el resultado? Yo quedé feliz, no solo con este, sino también con los otros dos más pequeños en color rosado. De seguro serán un regalo perfecto para alguien que trabaje en el área dental, como el que hice para una clienta en diciembre. Lo puse en una base acompañado de una muela bien coqueta y una pasta de dientes, todo junto a una muñeca caracterizada como mi clienta. Este cepillo también puede ser un llavero único y divertido, el accesorio perfecto para destacar. Y no solo eso, también puede ser tu compañero de caricias o incluso ayudarte a limpiar espacios pequeños como el teclado de la computadora. Claro, hay muchos utensilios para eso, pero este será tu compañero de apuros, hecho a mano y con mucho cariño. Si te gustó, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte próximos videos. Si lo haces, me encantaría ver tu versión. Puedes compartírmelo en la comunidad de YouTube o por mis redes sociales. Todos los materiales que uso y los enlaces como creadora de contenido los encuentras en la descripción de este video en mi lista de Amazon. Muchas gracias por acompañarme y hasta un próximo video.